Vamos a tener la breve meditación de este texto y hermanos, tenemos que ser honestos. Cuando llegamos a textos como este podemos llegar a pensar que son textos difíciles, incluso muchos podemos llegar a pensar que no alcanzamos a ver el propósito de ellos en las Escrituras. Las descripciones del tabernáculo, del templo, de la construcción del tabernáculo, del templo que encontramos en el Antiguo Testamento y del templo en el Nuevo Testamento, siempre se tornan difíciles, siempre se tornan incluso cansadas en nuestras meditaciones. Pero hermanos, no debemos de olvidar que toda la palabra de Dios es inspirada y toda es útil. Esto quiere decir que cada jota y cada tilde, como dijo nuestro Señor Jesucristo, tiene un propósito. Y en este capítulo 7 no es la excepción, hermanos. Queremos que el Señor use este texto para que esta mañana nosotros podamos seguir adorando a nuestro Trino Dios y gloriarnos en lo que Él ha hecho por causa de su santo nombre. Salomón, el gran rey de Israel, así como su padre David, tiene una porción importante en las Escrituras. Asimismo, tiene un papel sumamente importante en la historia de la redención. Salomón, un gran rey de Israel que es incluso considerado como uno de los reyes bajo los cuales tuvo un avivamiento el pueblo de Dios, considera varios capítulos para explicar cosas que el Señor hizo en su periodo como rey. Incluso encontramos no solamente en el libro de los reyes, sino también en el segundo libro de las crónicas de los reyes, historia acerca de este rey. Y eso nos debe de dejar a nosotros pensando qué es lo que el Señor quiere mostrarnos con respecto a la vida de este hombre. Ahora en este capítulo en particular, estamos entrando a la sección en donde Él sigue construyendo. El capítulo 6, si ustedes recordarán el verso 38, nos finaliza diciendo que Él acabó la construcción del templo y que fue edificada en 7 años. Esta es la secuencia en la que el autor de Reyes nos describe cómo Salomón empieza a cumplir uno de los propósitos por el cual el Señor lo había puesto por rey, y este es edificar una casa a Jehová. Y en su totalidad el templo nos deja ver la Escritura, por lo que vamos a ver más adelante en Crónicas, que su construcción en su totalidad fueron 20 años. Hoy nos daremos cuenta que parte de ese tiempo también fue utilizado para otras construcciones. Pero hermanos, debemos de elevar esta mañana nuestro corazón para recordar qué hermosa misericordia del Señor, porque a Él le plació tener un lugar en medio de su pueblo del pacto Israel, donde la gracia de Dios se iba a manifestar de manera especial para su pueblo. Es decir, la construcción del templo nos deja ver la condescendencia de Dios para con Israel. La santidad del Altísimo revelándose de manera especial en medio de su pueblo. Y hermanos, yo espero que eso empiece a vivificar nuestros corazones, porque qué grande privilegio le ha sido dado a los hombres tener a un Dios tan santo morando entre ellos. Y a Salomón se le dio esta gran tarea de construirle casa a Jehová. Y como lo vamos a aprender más adelante, no porque él la necesitara, porque su gloria no la pueden contener los cielos de los cielos. Pero a Él le había placido manifestar de manera especial en este lugar su misericordia. Así como el día de hoy a Él le ha placido mostrar su misericordia en su iglesia, que es el templo de Dios. Y nuestro texto está dividido de manera general en dos partes. Desafortunadamente,
yo creo que Reina Valera no nos ayuda mucho a meditar en este texto, porque la mayoría de sus Biblias va a tener un subtítulo ahí que dice Otros edificios de Salomón. Si ustedes regresan a sus Biblias van a encontrar este subtítulo que no es inspirado, que a veces ayuda y a veces no ayuda mucho. Pero para personas como yo, en donde veo un texto de descripción tan particular de aspectos que a lo mejor de primera instancia no encontramos mucha relevancia, y luego vemos un título como este en donde nos habla de otras edificaciones de Salomón, nuestra mente ya puso una concepción, como diciendo, y esto está como relleno, porque hay otras edificaciones de Salomón. Pero quiero decirles, hermanos, que debería de tener un subtítulo como otras Biblias lo hacen, más adecuado, diciendo el palacio de Salomón. Porque del versículo 1 al versículo 12 es lo que vamos a encontrar. Estas otras construcciones son parte del palacio que Salomón está construyendo. Nos dice que es construido en 13 años este palacio. Pero nos dice que este palacio incluía diferentes edificios. Podemos entender que se refiere a un palacio por la palabra original y por el capítulo 9 como se refiere a una sola construcción. Aunque aquí vemos diferentes edificios siendo construidos, después se hace referencia como uno solo. Es por eso que sería mejor conocido como el palacio. Y nos describe del versículo 2 al versículo 5 la casa del bosque del Líbano. Es llamada así por el uso de esta madera especial. Esta madera fue la que recubre esta casa y encontraremos en el capítulo 10 que en gran manera fue utilizado también para guardar las armas de este gran rey. No era el único propósito, pero sí era uno de sus usos principales. También encontramos la sala de las columnas con el pórtico en el versículo 6. Encontramos también la sala del trono y la sala del juicio en el versículo 7. Y finalmente en el versículo 8 encontramos la casa del rey y la casa de la hija de Faraón. Todo esto es lo que implica el palacio de Salomón. La segunda parte la encontramos del versículo 13 al versículo 51. Y esta sección nos habla de las obras de Hiram. Ahora, hermanos, aquí podemos correr el riesgo de confundirnos de Hiram. Este no es el rey Hiram. Este no es el amigo de su padre David. Este Hiram es hijo de una israelita de la tribu de Neftalí. Es hijo de una israelita y que tiene por padre a un hombre de Tiro. Ustedes pueden verlo en el versículo 14. Y estas obras que este hombre llamado Hiram construye son construidas por este hombre al mismo tiempo que el palacio de Salomón está siendo construido. Encontramos en el versículo 14 de nuestro texto un llamado muy particular que está siendo intencional. Dice, Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Esto debe de traer a nuestras mentes la obra de Bezaleel, un hombre lleno del Espíritu de Dios, llamado por Dios para construir la obra del tabernáculo. Y vemos un llamado especial de este hombre a construir las cosas santas. Y nos describe todas las construcciones de bronce que él estuvo como responsable, porque vemos por este capítulo que no fue él solamente el que los hizo, sino que principalmente este hombre lleno del Espíritu o lleno de sabiduría y de toda inteligencia ha sido capacitado para llevar a un grupo de hombres y construir todas estas cosas. Encontramos del versículo 13 al versículo 20 las dos grandes columnas, que de primera instancia pudiera no significar tanto para nosotros, porque nuestra versión, o la mayoría de las versiones, tiene los nombres.
dice que una se llamaba Jaquín y la otra se llamaba Boaz. Pero el significado de estas dos columnas que quedan a la entrada del templo tiene un grande significado y de mucha importancia. Una, su nombre significa el que establece, y la otra significa en él está la fuerza. La intención de Salomón en hacer estas columnas de bronce y ponerlas en la entrada tiene la intención de que las personas que entraban al templo pudieran recordar la fidelidad de Dios del pacto que hizo con su Padre. Después, en el versículo 23 al 26, encontramos el mar de bronce adornado con calabazas y sostenido por 12 bueyes. Y este mar de bronce serviría para los lavamientos de los sacerdotes. Pueden ver ustedes ahí. Después encontramos del versículo 27 al versículo 39 que se construyen 12 bases móviles de bronce adornadas con figuras de animales, flores y ángeles, sobre las cuales se sostendrían estas fuentes de agua que servirían para los lavamientos del pueblo. Hermanos, todo esto tiene un significado al ser hecho de esta forma, como nos decía nuestro hermano Frank, de poder recordar la primer morada de Dios que el hombre había perdido por causa de su pecado y aspirar a la morada de Dios, donde Él moraría nuevamente con su pueblo. Es decir, las imágenes de calabazas y animales y ángeles están tratando de llevarlos a recordar el Edén, el primer templo de Dios, la primer morada de Dios, donde el Espíritu de Dios se paseaba y tenía comunión con Adán y Eva, con la intención de que ellos pudieran entender la condescendencia que Dios había tenido para con ellos. Finalmente, del versículo 40 al 47 nos dice que Hiram hizo utensilios muy particulares, utensilios todos ellos no hechos de bronce, sino hechos de oro, para usos santísimos. Pero también nos dice que fueron hechos muchos que ni se pudieron contar, porque la intención del autor era que Salomón estaba dejando estos usos, estos utensilios para los sucesores y que pudieran tener instrumentos santos especiales, que su mismo material les reflejara su santidad para los usos santos y particulares. Finalmente el capítulo dice que en el versículo 51 dice: así se terminaron todas las obras todas las obras que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Aquí puede haber una implicación, no sabemos si es 100% segura, pero la implicación es que Salomón construyó todo lo que construyó no con los recursos que su padre le había dado, sino con recursos que él había dispuesto. Porque él como su padre entendían que la adoración a Dios tenía un precio. Y que Salomón quería disponer sus propios recursos. Y parece ser que el versículo 51, la implicación es que los recursos de su padre fueron guardados para otros usos. Ahora, hermanos, ¿cómo meditamos esto para poder seguir adorando y considerar a nuestro Cristo como glorioso? Bueno, en primera instancia, lo que el hermano nos decía hace 8 días, la relación entre el Edén, el tabernáculo, el templo, nuestro Señor Jesús que vino a ser morada entre nosotros, pero la iglesia que ahora es el templo del Dios viviente, y que la iglesia es columna y baluarte de la verdad.
Pero no quiero enfocarme tanto en ese punto, hermanos, porque es verdad que la construcción de este palacio no es algo de relleno en las Escrituras. No debemos de olvidar, dice un autor, que una característica particular del reino de Dios es que Él gobierna sobre todas las cosas a través de un ser humano. Así como ahora reina a través de Cristo, eso también fue anticipado en Israel. Lo que quiero decirles, hermanos, es que la construcción del templo y del palacio de Salomón están tan estrechamente relacionadas por sí mismas que lo que el autor de este libro está queriendo hacer ver no es solamente está anticipando la condescendencia de Dios para morar en medio de los hombres, sino que está anticipando la soberanía del rey que vendría a morar en su pueblo y que gobernaría sobre su pueblo. La intención de describir de manera tan descriptiva, tan detallada y tan esplendorosa este palacio es que nosotros pudiéramos ver que Jehová reina sobre su pueblo, que Él reina sobre Israel. Es decir, su palacio real compartía el esplendor del palacio de la santidad de Dios, hermanos. Y el palacio de Salomón, en donde Salomón reinaría, está tipificando o anunciando el esplendor de un mejor rey, Jesucristo. Ahora, evidentemente, Salomón no entendía eso a plenitud. Por la gracia de Dios, nosotros ahora podemos entenderlo. Y es por nuestro Cristo que reina en medio de su iglesia, que esta mañana nosotros nos congregamos en su santa morada, su santa iglesia, su santo templo, para adorar a aquel que vive y reina, nuestro Señor Jesucristo. Sigamos adorando, hermanos.